Queremos enviar en esta mañana un caluroso saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan este domingo con la predicación de la palabra del Señor, su compañía con nosotros. Y gracias por estar con nosotros cada semana. Les saludamos en el nombre del Señor, esperando y confiando en nuestro Señor Jesucristo, que se encuentren bien. Preparen sus mentes, al igual que los que estamos aquí presentes, y nuestros corazones, que el Espíritu Santo vaya llenando cada necesidad. Y ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales, les invitamos que busquen en sus Biblias Filipenses capítulo número 3. Y el pastor Castrillo tendrá a su cargo la exposición de los versos 8 al 16, cuya título del mensaje en esta mañana es Ganancia y Pérdida. Así que el Señor nos hable en esta mañana. Adelante, pastor. ¿Algunos de ustedes han leído este libro? Develemos el Islam. Fue escrito por estos jóvenes Ergun Mehmet y Emir Fethi Kanel. Estos dos jóvenes musulmanes, nacieron, crecieron en la cultura musulmana, como estábamos viendo en el video de hoy. Jóvenes que se criaron, se formaron, creyeron en la fe musulmana, en el Islam. Y el término Islam significa sencillamente sumiso. Una persona sumisa es el término de la palabra. Y llegaron a conocer al Señor. Ahí está la importancia. El lema nuestro es: cada cristiano un misionero. Por medio de un joven, hijo de un pastor bautista, aquí en Estados Unidos. Y empezó a compartir con él, no discutir ni a pelear el asunto de la doctrina, simplemente presentarle su vida, su testimonio y decirle que Dios te ama. Y eso le chocó, porque Alá no ama a nadie. Lo que te dice. Y entonces eso cambió un poco. De tal manera que tanto él y más tarde su hermano aceptó al Señor en el sótano de su casa. Son 3 hermanos, 2, los que escribieron varios libros. Y al convertirse al Evangelio, obviamente su padre los desheredó, porque era un hombre rico. Y además, según el Hadith, que es uno de los libros musulmanes, en el capítulo 9, en el versículo 57, él tenía el derecho de matar a sus 2 hijos. Él era de Turquía y se casó con una señora, una dama sueca. Esta joven era madre e hija única, fue creada en los mejores, fue educada en las mejores universidades, en la Sorbona de París y todo. Había un choque cultural hasta cierto punto, que más tarde pues vino el divorcio. Pero tuvo ya 3 hijos. Y entre ellos estos 2. Ellos, por supuesto, su padre les desheredó. Perdieron todo lo que ellos tenían. Salieron de su casa. Y ellos más tarde, ellos mismos se prepararon, se educaron. Y uno de ellos es doctor en teología, el otro en filosofía y el otro pequeño está trabajando en asuntos de negocio. Entre los 2 ellos escribieron este libro, y aquí en la página 18 relata cómo se convirtieron y cómo llegaron a conocer al Señor.
Y en la página número 20 dice, Acar, que era el papá de ellos, repudió a sus hijos, aunque podría haber sido peor. Según una cita en Hadith 9:57, los 3 hermanos hubieran sido asesinados, matados por su padre. Ellos prácticamente dejaron todo para seguir al Señor. Ellos escribieron por lo menos 3 libros que yo tengo, que leí, la yihad cristiana, en contraposición, por ejemplo, la yihad musulmana. Hace referencia a las cruzadas y la forma como los llamados cristianos, en el nombre de Cristo, masacraron judíos, masacraron musulmanes y convirtieron a Jerusalén en un río de sangre. Fue por el llamado del Papa Urbano IV, con la famosa frase que más tarde Bin Laden la repitió: Deus vult, que significa es la voluntad de Dios. Y más tarde Bin Laden dijo lo mismo. Y en su libro ellos describen eso. Escribieron también las mujeres de echar el pelo, la posición de la mujer musulmana en esa teoría, en esa religión. Ellos perdieron todo. Perdieron su herencia, perdieron toda su posesión. Pero sin embargo ganaron a Cristo. Y ellos dan conferencias por todos lados. Después que hubo el ataque del 9/11, ellos anduvieron dando conferencias en diferentes partes del mundo, presentando lo que ellos creían y también lo que la palabra de Dios enseña. Y hay algo muy similar aquí con Pablo. Pablo nos está diciendo aquí en este pasaje que vamos a estar discutiendo brevemente. Cuando él dice aquí, y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura. Y en el original usa otra palabra muy fuerte, usa la palabra estiércol. El encuentro que tiene Pablo cuando se encontró con el Señor en el camino a Damasco prácticamente cambió un giro, su vida dio un giro de 180 grados. Aquel orgulloso, fogoso, que respiraba odio, muerte contra los cristianos, cayó de rodillas y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo entregó toda su vida al Señor. Y todo lo que para él era ganancia, todo lo que tenía de valor, su herencia, su familia y lo demás, él lo perdió por ganar a Cristo. Yo se me acuerdo de una historia también de unas jóvenes israelíes, judías, que se convirtieron al Señor en Londres en una de las campañas de Billy Graham. Y sus padres la echaron de la casa, la desheredaron también, tuvieron que pagar el precio. Las cosas que para Pablo era mucho valor, no estimó como nada. Perdió todo por ganar a Cristo. Y ese es el centro de este pasaje. Y hay 2 cosas que quiero compartir. Primero, la motivación, lo que él le motiva a seguir al Señor, su renuncia a todas esas cosas, y luego también la meta que él tiene para seguir adelante. Son 2 cositas que quiero compartir con ustedes aquí. Él renuncia a sus privilegios. Miren lo que dice el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, que dice él. La he estimado como pérdida por amor a Cristo. El centro de todo es el amor a Cristo. Y en el versículo 8 dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual
lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aquí Pablo no quiere decir que él menosprecia la circuncisión. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que todos esos logros para él sencillamente eran obstáculos para obtener la salvación. Algo, su fe que tenía, su fervor para el judaísmo, su celo, no lo sirve para nada. Él dejó. Eran sencillamente esas cosas, una barrera que le impedía salir de la oscuridad y tener el conocimiento de la excelencia del conocimiento del Señor. Y todo prácticamente, aquí la pérdida por amor a Cristo, está el contraste. Antes las cosas que eran valor para él, ahora las considera pura basura, que no tienen ningún valor en sí. ¿Y la razón por qué? El texto me dice a mí en el versículo número 8. Por la excelencia del conocimiento de Cristo. En otras palabras, no es prácticamente un conocimiento intelectual, porque muchas personas dicen, no, yo creo, tengo conocimiento. ¿Qué es lo que dice Santiago? Lo que estamos estudiando, no hemos llegado todavía ahí. Tú dices que tienes fe, muy bien, pero también los demonios que creen y son demonios, ¿dejan de ser demonios? No, siguen igual. Mucha gente me dice a mí, yo creo, esto yo no creo, las conozco, pero es en forma general, intelectual. Yo puedo decir, yo conozco a algunos hermanos aquí, pero muy diferente a un conocimiento íntimo, profundo, que yo pueda tener. Es muy diferente en ese nivel. Alguien me dice, ¿usted conoce al presidente? No. Al conocer le gusta. Yo lo conozco por nada más por lo que dice de él. Pero yo no estoy muy cerca a él. No conozco bien sus intimidades, lo que él piensa, lo que están alrededor de él, sí. Y muchos que son fanáticos también, que están muy cerca de él. Muy diferente, es un conocimiento lejano, no es un conocimiento cercano, íntimo, profundo. Podemos decir que yo conozco a muchos hermanos aquí, pero no tengo una relación íntima, profunda, tal vez con muchos de ellos, que es muy diferente. Entonces, prácticamente aquí, la recompensa que él tiene, ¿cuál es? ¿Qué es lo que dice el texto aquí? Lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo. No es que está haciendo obras para ganarlo, sino prácticamente quitando todo aquello que estorba en su vida, porque nosotros tenemos muchas cosas que nos impide tener una relación profunda con el Señor, ¿no? No estamos en contra de que usted trabaje y lo demás, pero a veces se convierte en demasiado workaholic. Trabaja hasta descuida de la familia, hasta descuida de comer. Su Dios es el trabajo, su Dios es el dinero. Bueno, la Biblia no condena que usted sea rico, lo que condena es el amor al dinero, la ambición que pueda tener. Y por eso él está diciendo aquí esa recompensa, lo que él quiere, y ser hallado en él, versículo número 9, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es la fe en Cristo, la justicia de Dios por la fe. Porque él podía justificarse, él podía decir que él cumplía con la ley. Como muchos dicen, yo cumplo con mi religión. Yo voy a la iglesia bautista y me siento, doy mi diezmo, mi ofrenda y canto y lo demás, estoy muy bien. Pero ¿qué es su relación con el Señor? Son cosas externas. Claro, son de valor, pero no de gran valor. El gran valor es esa relación íntima, profunda con el Señor. Y a veces nosotros anteponemos muchas otras cosas, nuestras propias actividades, nuestros propios intereses. No estamos en contra de su trabajo, ni en contra de que lo hace. La cosa es quién ocupa el primer lugar en su vida.
quién ocupa o qué ocupa el primer lugar en mi vida. Eso tenemos nosotros en mi vida. Y por eso él está diciendo, acaso la razón por la excelencia del conocimiento de Cristo. Como ya dije y repito, no es un conocimiento intelectual lejano. Y luego, por supuesto, aquí, el calificativo que hay acerca de las cosas materiales, lo estiman como basura. Perdió toda su herencia porque era parte de una familia rica, a cierto punto, así como los hermanos Kanner, que perdieron todo, aunque incluso podían perder su vida, porque el padre podía haberlo matado, pero no estaba en Turquía, estaba aquí en United States quietos, y no podía hacerlo, porque las leyes son distintas, por supuesto, podía hacerlo. Y la recompensa aquí, cuando dice ganar a Cristo es la verdadera experiencia de vivir a Cristo. Es decir, tener esa experiencia profunda, íntima con Él, una experiencia que a veces nosotros no disfrutamos porque somos un poco perezosos. Anteponemos otras cosas y no tenemos deseo de estar muy cerca del Señor. Muchos dicen, no, yo no quiero ser fanático. No es asunto de fanatismo, es asunto de entrega a Él. Como un esposo que se entrega a su esposa, como una esposa que se entrega a su esposo, vive para él, vive para ella, ¿no es así? Y así debe ser, vivir para él. Que ese es el centro prácticamente de todo. A veces nosotros no disfrutamos de esa experiencia por la mundanalidad, la pereza. Porque algunos van corriendo porque es la hora de la novela de tal cosa. Y salen corriendo para él. ¿A qué hora termina el culto? Porque tengo que ir a ver el juego de fútbol. Bueno, ahora que viene el mundial. No hay nada malo en eso. A mí me encanta el deporte. Me gusta mucho el béisbol, sobre todo cuando juegan los Dodgers de Los Ángeles. Anoche estaba jugando. Pero me iba a quedar hasta medianoche para terminar el final. Vi hasta el séptimo inning, nada más. Iban ganando 7-4, 7-3. Me gusta mucho el deporte en sí, en ese aspecto. Pero a veces uno tiene que dejar ciertas cosas. Como le digo, me gusta mucho el deporte. Cuando había los juegos de los Dodgers aquí, pero yo tenía clase acá, ¿cuál era más importante para mí? ¿El juego? Yo no iba a decir a mi estudiante, no vengo hoy porque voy a ir a ver a tus noches sexuales, porque es tiempo de... Pues no hay nada más en verlo, el asunto es la ocasión. ¿Cuál es más importante para mí? ¿Y cuál es importante más para ti? Yo no estoy en contra que usted vaya a pasear a la playa y lo demás, pero por favor no vaya el día domingo. Aparte el domingo para el Señor, que tiene toda la semana. ¿Por qué escoger solo el domingo para ir a pasear? Usted tiene derecho a hacerlos. Es su responsabilidad del Señor. Yo no estoy juzgando a usted. Creo que para cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros hasta cierto punto debemos poner en primer lugar vivir para Cristo y todas las demás cosas, por supuesto, aparte que no tienen una relación vital, tienen algo dinámico, como algunos que en vez de venir al culto una noche, el domingo, para el domingo, el sábado se van a dar a menear el esqueleto ahí a un grupo, a bailar ahora no es el mambo, es el reggaetón. Antes cuando yo era más muchacho que yo bailaba mucho el mambo. Me gusta la música en ese sentido. Pero ¿cuál es más importante para mí? Ir el sábado por la noche a una discoteca, a mover el esqueleto, aunque mi esqueleto es chiquito, y venir aquí con sueño,
el pastor se delata mucho y me hace dormir. En una iglesia estaba el señor ahí enfrente con la esposa y la esposa empezó. Entonces el pastor le dice, señora, por favor despierte a su esposo. No, le dice la señora, despiértelo usted, porque usted lo puso a dormir. ¿Eh? ¿Dónde está todo? El asunto es prácticamente conocer a Cristo de una manera profunda, íntima. Y él, mire cómo se identifica él, lo que está diciendo, lo que dice más adelante. Y veamos aquí, sigamos analizando el texto, versículo 10, a fin de conocerle en el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No estoy diciendo que él va a poner su vida para salvar a las personas. Lo que está diciendo es una identificación aquí con Cristo, algo íntimo, profundo con él. Y Pablo lo explica sencillamente en Romanos capítulo 6, versículos 5 y 8. 5 y 8 y 9. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la muerte, también así lo seremos en la resurrección. Es decir, esa identificación con él, íntima, profunda, que nos permite entregarnos totalmente a él, para identificarnos con su muerte, con su sufrimiento y con su resurrección, es lo que está diciendo Pablo. Llegando a conocerle aquí, si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. No es que está dudando él, cuando está usando esa forma del verbo aquí, sino ya. Él dice aquí su meta profunda, lo que está mirando hacia adelante. Vean lo que dice acá el texto. No que haya alcanzado, que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver aquello por lo cual también fui asido o alcanzado, tomado por Cristo. Cuando usa esta palabra perfecto, aquí en el original está hablando de una perfección absoluta. Esa perfección absoluta nosotros no la hemos alcanzado todavía. Usa una palabra griega que indica prácticamente perfección suprema, final. Claro. Y usa el verbo aquí, en ese sentido, una palabra griega que está aquí. Para llegar a la neta, aún tiene que superar las cosas que están por delante. ¿Cuáles son? ¿Qué dice el versículo 13? Hermano, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago que, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, mirando atrás, el pasado ya terminó allá, vamos hacia adelante. No estar escarbando y viviendo prácticamente una forma de sufrimiento, recordando las cosas viejas. Ah, que yo vivía así, que yo vivía allá, y que mira acá. Eso ya pasó. Tengo que enfilarme hacia adelante. No estar amargando mi vida y tener una especie de complejo de culpa. Porque ya el Señor me perdonó, no sé. Echó a la espalda todos mis pecados, los deshizo como nubes. Y Él dice, no me acordaré más de vuestros pecados. Y a veces alguien dijo, nosotros tenemos mejor memoria que Dios. ¿Por qué? Porque siempre están escuchando. Mira, con mi esposo o una esposa, yo te perdoné la vez pasada y me dijiste la misma cosa, te perdoné otra vez y te perdoné, le eché en cara a todo. Nunca lo olvides. Sí, el Señor no. Él ya olvidó todo. Y Pablo está diciendo, debemos dejar todo a un lado, aquello. Y en el Nuevo Testamento
hace referencia por lo menos a 3 niveles de perfección. Está relacionado con la salvación. Porque el escritor a los Hebreos nos dice, porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto a todos los santificados. En el sentido, Él completó la obra. No tiene que repetirse. Como estaba diciendo a una señora que estuvimos visitando el otro día con Nidia. Ella es católica hasta la cepa. Y es peruana y vive en el mismo lugar donde el Papa estuvo como 40 años sirviendo. Y le dije, miren, le leí pasajes, tuve un tiempo de lectura también. Fuimos a visitar a la hermana Albeni y a Victoria, y la señora que trabaja con ella ha venido un par de veces aquí. Le estaba mencionando en cuanto al asunto de la misa. Usted sabe que nosotros cuando éramos católicos creíamos, como yo creía, que la misa era el sacrificio continuo de Cristo, lo que el sacerdote hacía cada día hacia Dios. Pero la Biblia me reveló, no dije que tuve un sueño, es la Biblia. Cuando yo era estudiante ya en el Colegio San José, eso ya en el tiempo del año del polvo, cuando yo era más muchacho de lo que soy ahora. Y pude descubrir cuando me estaban enseñando en la materia que tiene que ver con liturgia. El maestro era un alemán alto, yo tenía que mirarlo hacia arriba. Si él escupía, yo le preguntaba cómo es el clima ya. Era tremendo profesor, lamentablemente cerrado. Y yo le dije, usted nos enseñó la vez pasada, padre, pues le decía uno, que la misa es la continuación del sacrificio de Cristo, hecho en forma incruenta y tiene el mismo valor del sacrificio cruento. Si usted analiza las palabras, ve ahí una contradicción. ¿Cómo es que algo incruento tenga el mismo valor del sacrificio cruento? Es algo absurdo. Y lo repetíamos como loro a nosotros. Pero ya, cuando me llegó la Biblia a mi mano, unos amigos católicos me prestaron la Biblia de la versión de Torres Amate, que es prácticamente una traducción de la Biblia de Jerónimo. Y al leer el capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos, nos dice que Cristo hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. En capítulo 10 vuelve a repetirlo otra vez y lo menciona de nuevo. Hecho una sola vez y para siempre. Y luego añade, no como los sacerdotes que están todos los días ofreciendo los mismos sacrificios. De lo contrario, él hubiese tenido que sacrificarse todos los días, muchos años, a través de los siglos. Pero él añade, el escritor dice, pero ahora, Cristo hizo el sacrificio una sola vez y para siempre. Y eso fue suficiente para mí. Eso estaba compartiendo yo con esta señora, diciéndole realmente lo que significa el sacrificio de Cristo en comparación con el sacrificio de la misa. Ella me escuchó muy atentamente. Yo le regalé una Biblia y fui esa vez para darle la Biblia a ella y le enseñé los pasajes donde puede leer. Léanlo. Deje que el Señor le hable. Yo estoy orando toda la noche por esa persona, para que el Señor haga la obra en ella y que la palabra de Dios en ella, en su corazón. La perfección posicional relacionado con la salvación, con la ofrenda que Cristo hizo una sola vez, hizo perfecto a los santificados. La otra es la perfección progresiva, relacionado con la experiencia cotidiana, es decir, ir
creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios, como dice en 2 Corintios 7:1. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de la contaminación de la carne para ir perfeccionándonos en santidad a través de Dios. Y lo último, la perfección finita, perfección perfecta, la cual se realizará en la vida gloriosa de Cristo cuando Él cumple ese propósito para nosotros. Efesios 5:27 dice: a fin de presentar a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Y Juan lo ratifica cuando nos dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, hijitos míos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero una cosa así. Cuando Él venga, nosotros seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Esa es la perfección absoluta. Y Pablo está buscando en esa determinación. Versículos 13 y 14 nos dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ¿qué? Hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Su determinación, progresar hacia adelante. Vivir una vida limpia, recta delante de Él. No es que se me va a dar la salvación porque ya la tengo, sino vivir en esa cosa. La meta está en conocer a Cristo en su plenitud y vivir para Él, vivir esa vida mía hacia Él. Dejar las cosas del pasado, dejar a un lado los fracasos. ¿Qué le parece, por ejemplo, que una mujer se case con un viudo? Y el viudo a cada rato está diciendo: mi esposa cocinaba así, mi esposa hacía así, mi esposa hacía así. ¿Cómo se sentiría esa mujer? Mejor me voy. Por eso alguien decía, ¿no? Alguien me dijo: yo no me casaría con un viudo, dijo una hermanita por ahí, porque va a estar recordando que era esposa. O si no, yo me caso con una viuda, porque también el hombre va a estar recordando, la mujer va a estar recordando su primer esposa. Esa la pondría a correr, ¿no es cierto? Bueno, no estoy diciendo eso, que sea malo casarse de nuevo, pero ten mucho cuidado. El término, cuando él habla aquí, la exhortación que hace a nosotros. Veamos lo que dice el versículo 15 y 16. Así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sentamos. Otra cosa sentir, esto también lo revelará. El término perfecto aquí no es el mismo del versículo 12. En una perfección absoluta, y en este la palabra perfecto significa una persona madura, una persona sensata, una persona que no se enoja por nada. Porque ahí, hermano, a un viejo, no viejo en edad, viejo una vez, que se resiente por cualquier cosa. Alguien me dijo: yo no vuelvo a venir aquí porque no me saludaron. Había una hermana allá en Honduras, y diácono de la iglesia. Se supone que un diácono debe ser maduro, no podrido, no como Nicolás Maduro. Tiene madurez espiritual. Ahí el templo de nosotros en ese tiempo, ahora tiene un templo nuevo, solo tenía una sola entrada, no como que tenían varias entradas. Yo siempre me ponía a la puerta como me pongo ahí.
Muchas veces me saludan con una buena hermana, que era mi discípula, que llegaba de vez en cuando a mi casa para hacerme preguntas, porque ella tenía un grupo de estudio en cierto lugar, con gente de clase media alta. Y siempre ella llegaba para preguntarme y todo. Y entonces Nidia le daba un pedazo de cake y un cafecito. Uy, me dice aquí la hermana me va a engordar más de lo que estoy. Una doctora bien sencilla, humilde. Sacó su título de anestesiología allá en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, perdón. Entonces estaban todos los hermanos ahí y él me estaba preguntando, yo estaba atendiendo en ese momento, y este hermano diácono, que es mecánico, era mecánico, me estaba extendiendo la mano para saludarme, yo no lo vi. Y entonces noté que 2 semanas consecutivas no llegó a la iglesia. Entonces yo le pregunté a su esposa, ¿y qué pasa con el hermano que no viene? Lo que pasa, hermano, que usted tiene preferencia a la gente rica, tiene preferencia a la doctora. Y me quedé, porque él quiso saludarla a usted, pero como él es un triste mecánico, usted no lo saludó. Y eran diáconos. Nidia lo conoce. Él ya pasó a la presencia del Señor. ¿Usted cree que esa persona era madura espiritualmente? No. Se resintió conmigo y se autorizó a la iglesia como más o 2 o 3 semanas. Pero yo tuve que ir a pedirle perdón, decirle, mire, hermano, no fue intencional. Yo estaba atendiendo a la hermana, no me fijé, usted no tendía la mano. Tuve que pedirle perdón en realidad, reconocer hasta cierto punto. Y cuando Pablo está diciendo aquí, así que todos los que somos perfectos, esto sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Muy interesante lo que dice la Biblia viviente en relación a este versículo. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas y debieran en algún punto, estoy seguro que Dios les hará entender. Está usando prácticamente el término de personas espiritualmente maduras. Por eso estoy diciendo, los que somos perfectos, esto también sentir y eso también va a liberar Dios. Y concluye esta sección diciendo acá, pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Se nos exhorta aquí a todos lo que se supone que hemos alcanzado madurez espiritual, tener el mismo sentir espiritual. No hay razón por qué usted se esté resentido con mi hermano si no le saludó por alguna otra razón. No, yo no voy porque no me saludó. Y yo le pregunto, ¿y tú por qué no saludaste? El asunto aquí. Porque espiritualmente maduro en la capacidad de discernimiento, de sobrepesar, de distinguir aquello que el Señor ha adoptado para nosotros. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 14, la Biblia viviente traduce: el alimento sólido es para los maduros, los que a fuerza de justicia están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La idea central de este pasaje, en versículos 4 y 6, hace énfasis a la motivación y a la meta que tenía el apóstol. Está relacionado prácticamente con su propia justicia. Su propia justicia no sirve para nada, ni tampoco su posición religiosa. Y todo lo que él tenía lo consideraba como nada. Así como estos jóvenes que yo mencioné al principio, que perdieron todo, hasta incluso puede haber perdido su vida, pero como no estaban en Turquía, estaban aquí, no pudieron hacerlo.
Lo más importante que nosotros debemos tener es esa determinación y poder decir, para mí, el vivir, ¿qué? Es Cristo. Y todo lo que vivo en la carne, lo vivo para aquel que me amó y se entregó por mí. Eso es lo que Pablo termina diciendo. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Y ya no vive, más vive Cristo en mí. Y todo lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese debe ser nuestra meta, nuestro motivo. Para mí, el vivir es Cristo. Y para tener eso, primero tiene que entregar su vida a Jesucristo, creerle a Él, no una religión, es a Cristo. Y como cristiano, si ya se convirtió al Señor, vivir para Él, dejando a un lado las cosas que estorban en la vida. Que el Señor nos bendiga.